En esta ocasión les invito a escuchar Traumas y dolor de la infancia a la vida adulta. El apego que se establece entre los niños y sus referentes desde tempranas edades se constituye en un condicionante afectivo, en la mayoría de los casos, decidor diría yo para la salud mental. Su ausencia puede causar heridas y dolor en la infancia que se develarán cuando jóvenes o adultos. Las heridas de la infancia pueden aparecer por constantes etiquetas, maltrato en todas sus formas, y estas van dejando huellas en el cuerpo y la mente de los y las niñas, que con el tiempo las somatizan y aparecen en deficiencias fisiológicas y mentales e incluso afectan las habilidades sociales. La mente asimila el dolor del maltrato y lo vuelca en ira, resentimiento, culpa, enojo, vergüenza, miedo, inutilidad o indefensión, y en muchas ocasiones convierten a la persona en víctima de sus propias heridas, pues detrás de cada experiencia hay una historia y detrás de cada historia hay una herida. Posiblemente por ello, las personas reaccionan frente a este dolor causado por las heridas de acuerdo a los recursos emocionales con que cuentan. A veces se ocultan tras una máscara como mecanismo de defensa y supervivencia para disfrazar la imperfección y formar parte de. A veces las heridas llevan a tener actitudes negativas, impulsivas e incluso irracionales. Ya Aristóteles decía que el dolor es una alteración del corazón determinado por el cerebro. Quizá por esto se dice que el dolor se queda en la mente y cuando aparece se lo puede reconocer inmediatamente. En el caso del dolor psicológico, se lo reconoce como heridas de traumas que no se resolvieron, no se procesaron, no se expresaron. Por ello pueden persistir hasta la adultez. Permanecen y se manifiestan como estados mentales perturbadores e intolerables y provocan sufrimiento en las personas, caracterizándolas muchas veces como personas agresivas, evasivas, negativas y con mal manejo de emociones. Lise Bourbeau habla de 5 tipos de traumas de la infancia que dejan heridas y causan dolor. Uno es el trauma por rechazo. A causa de este, la persona tiende a ser huidiza, no confronta y como quiere ser parte del grupo, se disfraza para ocultarse a sí misma. El segundo trauma es el trauma por abandono. Las personas que padecieron de este abandono se tornan dependientes, temen a la soledad, al silencio, viven en relaciones tóxicas de dependencia, buscan siempre la aprobación de otros. El trauma por humillación, quien lo ha sufrido tiende a aguantar la agresión, a complacer al otro, a negarse a sí mismo, con lo que baja su autoestima y su amor propio. Un cuarto trauma de la infancia es el trauma por traición. Frente a este, la persona se manifiesta como controladora, desconfiada, con miedo a que le suceda algo malo. Siente que cuando niño se quebrantó la fidelidad, la lealtad que él se merecía, y ahí perdió la confianza en sus padres por algo que él consideraba importante para sí. Dejó entonces de creer y esta desconfianza la traspola a las otras personas e incluso a su pareja. El quinto es el trauma por injusticia. Este se manifiesta en la persona que lo sufrió con alta vulnerabilidad, con sensaciones de inutilidad, con autoritarismo, a veces con agresividad por autodefensa y enmascaramiento de su propio menosprecio. Se sugiere que cada tipo sea abordado a fin de aprender a generar estrategias desde sí mismo. Estas estrategias lo van a ayudar a trabajar en su autenticidad, a no complacer a otros, a reconocer su propio dolor no resuelto y a identificarse con su entorno. De la misma manera que a valorarse en serio, a poner límites, a aprender a decir no sin sentirse culpable, a verse como un ser real y no como un ideal, a ser auténtico, a soltar el control, a reconocer el valor de los otros y también el valor propio, a premiarse a sí mismo, a agradecer por ser quien es, a expresar emociones sin miedo a sentirse vulnerable y a dejar que los demás lo vean tal y como es. Hay que tener cuidado con cómo somos bajo la influencia de estos dolores por los traumas de la infancia, pues los expertos señalan que podemos atraer a personas similares
atraemos por programación mental. Estos mandatos son internos y a quien les sirva el mandato será justamente con quien nos apoyemos. En el caso, por ejemplo, de los dependientes, ellos reciben daño por lo que lo toleran y por ello se unen las condiciones. A decir de los expertos, se unen la víctima y el victimario. Las heridas se gestan en edades tempranas, aproximadamente entre los 0 y 8 años. Este impacto emocional por estas heridas, el niño lo asimila a su manera, no cuenta con estrategias. Por ello, la ayuda está justamente en sanar ese niño interno que todos tenemos. Hay que trabajar con nuestras propias emociones, desatar esos nudos, liberarse de cadenas. Considero que la felicidad la podemos alcanzar a partir de estar en paz con nosotros mismos y sobre todo a partir del amor propio. Recuerde, tener es importante, ser es fundamental.